el tema de Bulayeski, que ahora que están todos, porque después la gente se empieza a ir, y bueno, que se vote o que se presente, no sé, cómo es la moción o lo que hay que hacer con él y invertirlo, alternar el orden, claro. Está pidiendo que se esté en orden. Bueno, buenas noches. Bueno, vamos a tratar el tema de Bulayeski. La situación es esta. Bulayeski, como todos saben, tuvo una causa penal en la cual Atlanta fue denunciante por una defraudación eventual al club. Bulayeski se acogió al beneficio de la probation, y dentro de las obligaciones que él tenía, una de ellas era indemnizar o restituir algún dinero al club Atlanta. Se llegó con él a un acuerdo extrajudicial, una mediación civil, donde él reconocía tener que pagar un dinero, no reconocía ninguna culpa ni ninguna responsabilidad de carácter penal, y la única obligación del club que asumimos fue tratar en esta asamblea un pedido de él, que es la eventual reincorporación de él como socio. O no, el club no asume ningún compromiso al respecto, sino que la única obligación es, como se hizo, publicar en el boletín oficial esta situación. Punto. Bulayeski cumplió con el pago y en esta situación estamos. Él no tiene condena penal porque la probation fue cumplida, y bueno, está el pedido para que los representantes o lo que sea. Sí, aclaro también que se firmó el mismo día otro convenio similar con el que fuera secretario, creo, el señor Radar, que ese convenio Radar no lo cumplió a la fecha y lo tenemos pendiente para iniciar una ejecución por el pago de la suma que es a la que se había comprometido a pagar. Los que estén a favor de la reincorporación, que levanten la mano. Los que estén en contra de la reincorporación, que por favor levanten la mano. ¿Alguien está a favor de que Bulayeski se reincorpore como socio? Nadie. Bueno, listo, queda rechazado. El hecho más destacado a mi criterio respecto del balance, y acá bueno, un poco estaba hablando de los socios antes de empezar, y bueno, creo que asociado a esto tiene que ver por ahí el aporte del abogado. Nosotros iniciamos un proceso en el inicio de nuestra comisión directiva que era desendeudar a Atlanta, y su pasivo más importante eran los juicios. ¿Sí? Digo esto porque me parece que algunos comentarios, reclamos por ahí tienen que ver con alguna situación de Atlanta vinculada a lo futbolístico, y es importante que sepa que Atlanta, cuando esta comisión directiva inicia su primer mandato, tenía más de 60 juicios en cartera. Hoy estamos alrededor de los 15, igual después el abogado les va a hablar al respecto. Lo más importante destacado de todo esto que les quiero comentar es que los 2 o 3 juicios muy fuertes Atlanta ya los encaró en forma privada. Si bien en algún momento histórico se planteó algún concurso preventivo y demás como para que Atlanta salga de esa situación, nosotros como comisión directiva, previo a la solución y después ejecutándolo en la práctica, consideramos que negociando mano a mano con cada uno de los acreedores que Atlanta tenía, íbamos a hacer el club más viable y íbamos a bajar esta cartera de deuda fuerte o juicios iniciados con sentencias fuertes que teníamos. Vos no tenías, porque yo llamé acá. Si vos me decís que vos no tenés los libros, vos no tenés fotocopia, pero que tengo a disposición para poder leer los libros, entonces yo hubiese venido con los 15, 20 o el tiempo que estipula los estatutos. Y podría decir, sí, no me saquen fotocopia, pero déjenmelo ver. No a último hora. No es la primera vez que pasa esto, por eso yo me abstengo. Quedó entonces aprobado con 31 votos
afirmativa y 2 abstenciones. El siguiente tema en el orden del día es el informe sobre el estado de los juicios en trámite. Otra vez la palabra con él. El club tenía una deuda con la AFA que llegaba a los 2 millones de pesos. Y esto venía acumulado porque cuando uno se reúne con el presidente de la AFA, lo que le dice, bueno, alguna vez vinieron otros presidentes de Atlanta, vinieron con el sellito de Atlanta, representaban a Atlanta, pidieron plata, yo les di, me la deben. Y eso compromete obviamente a que cuando hay por ejemplo, ahora con el programa Fútbol para Todos, hay un reparto de dinero de televisión, en realidad los clubes que tenían dinero adelantado por AFA podían llegar a tener que cobrar 0, ¿sí?, por varios años hasta que cubran toda la deuda. Lo que hizo Atlanta, como muchos de los clubes que lo lograron, es llegar a un acuerdo con la AFA por el cual esa deuda de 2 millones que quedó consolidada la paga 10.000 pesos por mes y el 10% de las rentas que realiza. Entonces, eso es todo lo que le tiene que pagar a AFA por esa deuda que había. Con lo cual le genera al club que va a tener el aire que sabe de que el ingreso de televisión no se lo van a tocar. Por otro lado, también una de las deudas que figuran en estos balances, pero que ya no está más, es la deuda de APL. Y en eso tuvo que ver en gestión de miembros de comisión directiva, diputados que apoyaron, movilización de socios, así como en su momento se logró recuperar el predio que hoy por suerte se está trabajando en remodelar la sede, también se logró condonar la deuda de la APL que entre capital, interés y costas sumaba 1.700.000 pesos. Con lo cual, la tercera parte de la deuda de Atlanta que figura en los balances ya no existe más porque fue condonada. Lo que le queda a Atlanta pendiente con respecto a ABL es lograr la exención, es decir, no pagar más, no generar nueva deuda, y con el servicio que le va a dar con la ley a los colegios que realicen actividades en la sede, Atlanta queda exento también de no ir generando, si no se generaban 14.000 pesos bimestrales de ABL. Otro avance que para el club fue importante es la moratoria con AFIP. Hay un sistema que en la mayoría de los clubes pasaba, que es las cargas patronales no se pagan, hay recibos en negro. Digo, esto no es que le pasó nada más a las dirigencias que tuvo Atlanta, creo que le pasó a muchas dirigencias que tuvo el fútbol argentino, y esas deudas después con intereses generan juicios, generan que después los clubes quedan embargados, entran en quiebra. No es casualidad que acá en Capital Federal la mayoría de los clubes que juegan en el ascenso, como era el caso de Ferro, de Comunicaciones, de Español, de Atlanta en su momento, todos terminaron en procesos de quiebra. Sí, evidentemente se van acumulando las deudas, los intereses, y por suerte hoy Atlanta está en AFIP con una moratoria en la cual pudo pagar los anticipos que tuvo que pagar y paga mensualmente una cuota. Después lo puede explicar Darío por ahí en detalle del monto que Atlanta paga todos los meses para estar al día con AFIP, pero entre eso el decreto 1212 que hace que la AFA haga las pretensiones de todo lo que tiene que ver con los jugadores, con los cuerpos técnicos, con los empleados de los clubes. La verdad, por suerte, no se genera nueva deuda, que para los clubes es o sea, para nosotros poder sentarnos con ustedes y decirles, miren, la verdad, hoy Atlanta tiene los sueldos de los jugadores al día. ¿Sí? Los jugadores terminaron de cobrar el mes de mayo, con lo cual, por suerte, Atlanta no va a figurar en listado de divisiones. No generó deudas con entrenadores, no genera... Quizá nos olvidamos de darle por la cabeza a los que merecían. Y por eso, durante mucho tiempo, el club estuvo por desaparecer. Entonces, me parece, antes que termine esta asamblea, yo quiero agradecerles a todos los que están acá, y más a la comisión directiva por el tiempo que están dando, el tiempo que muchos de nosotros quizás no lo damos, por el esfuerzo, por haber saneado un club que estaba en vías de desaparecer, por haber limpiado los juicios que estaban por hacernos perder el club, por haber tomado las responsabilidades que no tomaron otros dirigentes. Algún día la historia va a escribir quiénes fueron los buenos y quiénes no fueron los tan buenos. Pero por lo menos tenemos un futuro con la gente de Nueva Atlanta, tenemos un futuro
comisión. A mí me parece, sin demagogias y sin falso, porque yo no vengo acá a alegrar a nadie y a decir las cosas, pero esta comisión merece un aplauso